una aproximación al pensamiento político de Michel Foucault, un ensayo de Hernán Fair, continuación. Ejemplos de análisis genealógico. El análisis genealógico, a diferencia del análisis crítico, se refiere a un tipo de estudio de carácter histórico o más bien diacrónico que, sin pretender una búsqueda de estructuras formales que tengan un valor universal, se centra en las características y especificidades que definen a los diversos mecanismos y técnicas de disciplinamiento social existentes. El antecedente, por supuesto, es la genealogía de la moral nietzscheana, donde se enseñaba la necesidad de dar cuenta de la racionalidad como estructura de dominación y poder. Tomando partido en este análisis, centrado en las relaciones microscópicas de poder y dominación, en el libro Vigilar y Castigar de Foucault, realiza, por ejemplo, un profundo análisis de tipo genealógico de las prisiones. Ahí se centra en los procedimientos de castigo, de vigilancia, de pena y de coacción. En específico, hace hincapié en un profundo análisis de la pluralidad de coacciones interdiccionales y obligaciones ejercidas sobre el cuerpo. Señala en ese trabajo que en los tiempos premodernos el poder disciplinario definido como los métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante a sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad, utilidad, se ejercía mediante la violencia desde el Estado. Por ejemplo, encarcelando o aislando a los ladrones. Por el contrario, en la época conocida como la modernidad de los siglos XVII a XX, el poder se extiende y ejerce de forma más sutil. Si antes se buscaba encerrar a los delincuentes y se trataba a los individuos como un cuerpo indiferenciado, en la actualidad se pretende trabajar a cada sujeto de forma individualizada y mediante un método de control sutil sobre su cuerpo activo y el detalle de sus movimientos. En primer lugar, la escala de control. No estamos en el caso de tratar el cuerpo en masa, en líneas generales, como si fuera una unidad indisoluble, sino de trabajarlo en sus partes, de ejercer sobre él una coerción débil que puede asegurar presas al nivel mismo de la mecánica, movimientos, gestos, actitudes, rapidez, poder infinitesimal sobre el cuerpo activo. A continuación, el objeto del control, no los elementos o ya no los elementos significantes de la conducta o del lenguaje del cuerpo, sino la economía, la eficacia de los movimientos, su organización interna, la coacción sobre las fuerzas más que sobre los signos. La única ceremonia que importa realmente es la del ejercicio. En ese contexto,
de creciente individualización y control. Se apela desde el poder al mecanismo del panóptico. En ese contexto de creciente individualización y control, se apela desde el poder al mecanismo del panóptico. Se trata a grandes rasgos de un tipo de vigilancia externa que controla, inspecciona y analiza posibles sanciones a los individuos mediante diversas luces ubicadas en una torre central que impide que aquellos puedan ver y saber quién, cuándo y cómo se les observa. En palabras de Foucault, este tipo de mecanismos de control funciona como una vigilancia permanente, exhaustiva, omnipresente, capaz de hacerlo todo visible, pero a condición de volverse ella misma invisible. Lo importante de esta metodología de disciplinamiento y control corporal, de estos procedimientos de normalización en los términos de Foucault, es que el sujeto se sabe vigilado y que siempre corre el riesgo de ser castigado. En esta situación, como destaca el teórico francés, la disciplina fabrica así cuerpos sometidos a ejercitados cuerpos dóciles para el control y la reproducción del sistema. En otras palabras, se trata de un mecanismo que mediante sus métodos de control, individualización y sanción normalizadora, fabrica efectos homogéneos de poder que resultan plenamente funcionales a la obediencia y por lo tanto a la dominación social. En sus trabajos acerca de los hospitales, también podemos incluir aquí sus exhaustivos análisis sobre la sexualidad y las escuelas. Foucault continúa en este análisis enealógico de los discursos y las prácticas institucionales. Afirma que los mecanismos de la máquina panóptica no se limitan a las prisiones, sino que el orden policial se extiende y prolonga desde el poder del Estado central represor del siglo XVI a instituciones psiquiátricas, hospitales, escuelas. En efecto, la policía no busca perseguir a los delincuentes para encerrarlos de por vida, sino que ahora se persigue el adiestramiento minucioso y concreto de las fuerzas útiles. En otras palabras, el control, individualización y disciplinamiento no tienen como fin principal la persecución policial de los maleantes que cuestionan el orden soberano, sino que instituyen diversas técnicas con el objeto máximo de garantizar la ordenación de las multiplicidades humanas y de este modo aumentar a la vez la docilidad y la utilidad de todos los elementos del sistema. En esta condición de creciente disciplinamiento social, Foucault se refiere a cómo los pacientes psiquiátricos son controlados y disciplinados mediante la selección, distribución y aplicación de remedios o drogas que los normalizan para hacerlos funcionales al sistema de dominación. Se les fijan horarios determinados para despertar, comer y dormir. Se les evalúa de manera constante de dominación. Se les fijan horarios determinados para despertar, normalizados
mediante los exámenes, las reglas de convivencia y la instrucción cívica, mientras que los presos y los mendigos son controlados mediante diversas tácticas de antideserción, antivagabundeo y antiaglomeración. En todos los casos, se trata de generar un arte del cuerpo humano, una constante generación de nuevos y cada vez más perfeccionados mecanismos de individualización y selección personalizada, con el objeto de controlar el comportamiento de los individuos para hacerlos eficaces a la economía del sistema. En términos de Foucault, se trata de una política de las coerciones que constituyen un trabajo sobre el cuerpo, una manipulación calculada de los elementos de sus gestos, de sus comportamientos. En la misma línea genealógica, en su trabajo ¿Qué es la Ilustración?, de 1983, Foucault analiza de nuevo la genealogía del ejercicio del poder, pero centrándose en los mecanismos de control desde el poder estatal. Entonces señala cómo fueron cambiando estas formas de ejercicio del poder en el transcurso de la historia. En los primeros tiempos, con la filosofía de Platón, Aristóteles y San Agustín, el Estado buscaba el bien común y la justicia. La conocida por modernidad, en cambio, se pretende cada vez en mayor medida la normalización, es decir, lo que hoy día llamamos la gobernabilidad o gobernanza del sistema, y que Foucault denomina el orden policial. Si antes el objetivo del Estado consistía en buscar el bien de la comunidad, ahora la policía, entendida como una institución, sino como una técnica de gobierno propia del Estado, busca individualizar a la sociedad, controlarla y evitar todo tipo de conflictos sociales en cada uno de los espacios sociales. En otras palabras, se busca disciplinar a la sociedad mediante diferentes estrategias de control y vigilancia social, como la dispersión de aglomeraciones, etcétera, que tienen como razón principal el mantenimiento del orden público y por lo tanto de la denominación del propio Estado. Como señala Foucault, el vigilar y castigar, de lo que se trata ahora es de fabricar cuerpos sometidos de manera homogénea y por lo tanto cuerpos dóciles para el funcionamiento del sistema. De este modo, como lo ha analizado en detalle Giorgio Agamben, el orden político o bipolítico de los individuos pasa a ocupar el lugar dominante en las características que definen a los estados modernos. El análisis genealógico de las diversas formas que adquiere la biopolítica es precisamente el que Foucault retoma en su excelente análisis de racismo. En ese trabajo señala que existe un vínculo estrecho entre la teoría biológica del siglo XIX y el discurso de poder que se ha mantenido presente hasta la actualidad. Este consiste en un inicio por Darwin. Por esta forma, si tal el siglo XIX, el poder de soberanía tenía la función de hacer morir y dejar vivir. A partir de entonces se le complementa con una nueva modalidad contraria, en tanto se busca hacer vivir y dejar morir. De este tipo de discurso biologicista que se ha hecho famoso a partir de la teoría spenceriana del darwinismo social,
Se ha señalado que se debe eliminar a las razas inferiores como único método de garantizar la vida de la propia identidad. En estas palabras se afirma, como ha sido patente en el caso del discurso racista del nazismo, que se debe aniquilar a los judíos, ya que constituyen un peligro biológico que pone en cuestión a la propia especie. En este contexto, que termina por legitimar el derecho a matar a las razas inferiores, se puede observar que ya no se trata, como en el análisis de las prisiones de los siglos XVII y XVIII, de las formas y procedimientos que adquiere el Estado para vigilar, controlar y disciplinar a los cuerpos, sino que se impone ahora una nueva tecnología no disciplinaria del poder, centrada en mayor medida en las formas de disciplinar las vidas de los hombres. Estas formas de manifestación y de masificación general de la especie humana en ámbitos como el nacimiento, la muerte, la producción y la enfermedad son precisamente las que Foucault denomina biopolítica. Para pensar algunas categorías Foucaultianas en la actualidad. En Vigilar y Castigar, Foucault señala, el problema actual está más bien en el gran aumento de importancia de estos dispositivos de normalización y toda la extensión de los defectos de poder que suponen a través del establecimiento de nuevas objetividades. En este sentido, siguiendo el análisis Foucaultiano, ajeno a todo intento de no intervención en el campo de las luchas políticas y sociales, resulta pertinente indagar ahora en algunos ejemplos de aplicación de estos tipos de discursos y prácticas disciplinadoras y normalizadoras en las instituciones contemporáneas. Para ello, nos centraremos en el caso argentino, aunque resulta evidente que esto se extiende hacia otros casos similares que continúan en la misma lógica disciplinaria. Si pensamos, por ejemplo, en la época de la última dictadura militar argentina, podemos observar su pertinencia para dar cuenta de algunas de estas formas de disciplinar a la sociedad. En efecto, como lo ha puesto de manifiesto Guillermo Donnell, durante los años 70 circulaba en la sociedad un tipo de discurso que, trascendiendo la represión física desde el Estado, lo que nos retrotraería solo a la pura represión desde arriba al estilo marxista ortodoxo, señalaba de qué modo había que vestirse, presentarse ante la sociedad, pensar. Debemos tener en cuenta que no solo desde el Estado, sino también desde la propia sociedad civil, se afirmaba con insistencia que había que tener el pelo corto, afeitarse, usar faldas o pantalones largos, vestir prendas de colores poco llamativos, etc. En la misma línea, en aquel entonces circulaba la famosa frase: no te metas o algo habrá hecho para culpar a las víctimas y legitimizar así la represión. En la misma línea en que entonces circulaba la famosa frase: no te metas o algo habrán hecho para culpar a las víctimas y legitimar así la represión y la violencia sistemática del Estado contra los grupos subversivos. Aquellos Parasi 30
que cuestionaban el orden social occidental y cristiano. O'Donnell, 1984. De este modo, lo que se supone de manifiesto es la presencia de una pluralidad de discursos y prácticas políticas que tenían el fin de mantener a la sociedad disciplinada y en orden, pero además se puede observar que los mecanismos de disciplinamiento y control social no solo dominaban mediante la pura fuerza física, tal como lo creía el marxismo tradicional, sino también mediante el consenso y la presión social, tal como ha sido señalado de manera temprana por el funcionalismo durkheimiano, analizado luego desde un enfoque opuesto por Gramsci y más adelante por Althusser. Del mismo modo, se pueden observar que las formas de violencia social que solo provenían desde el poder estatal y su burocracia, sino que existían tendencias autoritarias, despóticas y paranoicas que circulaban de manera relacional e intersticial por toda la sociedad. Retomando los términos de Foucault, se trataba de mecanismos de exclusión del discurso que separaban a aquellos que estaban permitidos, usaba pelo corto, de aquello que estaba terminantemente prohibido, usar pelo largo y aritos. A su vez, implicaba un tipo de exclusión de aquel sujeto que no se disciplinaba, que podía ser acusado de ser un loco o un anormal, el hippie, drogón o subversivo se le denominaba, mientras que el que obedecía a los patrones dominantes impuestos por la moral occidental y cristiana era considerado normal. De todos modos, lo más interesante es que se trataba de un discurso que, como lo ha puesto de manifiesto Guillermo O'Donnell, atravesaba como un puñal las prácticas sociales de la sociedad a través de los capos, preceptores, maestros, jefes, padres que reproducían el discurso disciplinador dominante. Es decir, que los mecanismos de normalización y disciplinamiento no se limitaban a la pura represión estatal, lo que no implica desconocerla, sino que se extendía además al patos autoritario ubicado dentro de la propia sociedad. Continuando con el ejemplo argentino, si nos situamos ahora en los años 90, ya con el retorno de la democracia como régimen político, se puede pensar de nuevo en los diversos mecanismos de exclusión discursiva de aquel que pensaba diferente. Así, durante la vigencia del uno a otro, en especial durante los primeros años, no podía decirse que el plan de convertibilidad que fijaría una paridad de 1 a 1 de la moneda nacional con el dólar a partir de 1991 era una ficción, porque aquel que lo hacía era inevitablemente excluido del discurso, ya sea por considerársele un loco o bien por decir la falsedad que no tenía asidero en la realidad objetiva que se hacía presente en la práctica cotidiana. En la misma línea, nadie podía decir en la década de los 90, en pleno auge de las reformas neoliberales en el ámbito mundial, que las privatizaciones eran nocivas y que debía
o al menos podían reestatizarse las empresas públicas. En tanto, había un fuerte discurso de disciplinamiento social que impedía expresar esas ideas. Como señala Foucault, los mecanismos de disciplinamiento tienden a ejercer sobre los otros discursos una especie de presión y como un poder de coacción. En la década de los 90, en la caída del régimen soviético y el auge mundial del pensamiento único neoliberal, existía en efecto una fuerte presión social por conformarse el orden impuesto que excedía el orden directamente estatal por un lado y el orden directamente coercitivo por el otro. Es decir, la presión social no se ejercía solo mediante la represión del Estado a través de sus órganos policiales, como la policía y las Fuerzas Armadas. Se trataba, en cambio, de una dominación centrada en la gran medida en el campo consensual o ideológico, esto es, en el campo de lo simbólico, un tipo de poder social imaginario que, con la ayuda de los grandes poderes y saberes, impedía a la sociedad oponerse. No se puede hacer nada, no hay alternativas, no hay recursos suficientes. Y decir, por ejemplo, que la convertibilidad era una ficción o que había que aplicar reformas sociales para garantizar en principio de distribución económica equitativa y solidaria diferente a la lógica instrumental dominante del régimen neoliberal. También se puede pensar en un ejemplo más actual, en la uniformización que se impone desde los principales centros de poder mundial de incorporarse a la moda ofrecida por el sistema. En este caso, en el que todos deben utilizar determinada ropa, se marca para pertenecer y comportarse de manera idéntica. La sociedad se disciplina de manera uniforme. Mediante estos mecanismos no plenamente coercitivos de disciplinamiento social, se determina por normalizar al que tiene tal ropa o peinado y se excluye al que viste o se peina diferente, ya sea dejándolo de lado o apartándolo de un grupo de pertenencia determinado, con burlas por vestir, por ejemplo, ropa pasada de moda o antigua, o con la exclusión lisa y llana de lugares como los antros en México o boliches en Argentina. Por ejemplo, por no estar bien vestido o tener un color de piel ajeno al patrón dominante de los sectores dominantes de origen blanco y europeo. Se deja de lado así la funcionalidad que adquiere esta lógica para la permanencia y reproducción del sistema como tal, lo que no implica, por supuesto, otorgarles a los actores una racionalidad total y completa. Finalmente, resulta interesante retomar de nuevo el discurso del saber científico. Si analizamos este tema desde el enfoque genealógico, entonces deberemos dar cuenta de los diversos pasos por los que atravesó este tipo de discurso a través de la historia. Así podríamos ver, a partir de un análisis de tipo diacrónico, que desde Platón en adelante el discurso de los filósofos rey garantizaba la verdad en sí a través de su saber superior y objetivo, y que luego de ese saber fue ocupado al calor de los desarrollos científicos e industriales por la lógica formal matemática. Del mismo modo, se puede señalar, como lo hace Foucault,
de qué modo el autor de esa Edad Media era símbolo indicador de la veracidad de una obra desde el siglo XVII. Esta función ha perdido importancia en el campo de la ciencia en pos de la primacía absoluta de los enunciados verdaderos, carentes de la enunciación desde los inicios de la modernidad, hasta llegar finalmente al discurso de los tecnócratas y economistas neoliberales surgidos en la década de los 50, indagando en sus pretensiones de legitimar y validar su discurso, al igual que el filósofo rey platónico, a través de su supuesto saber superior y objetivo de sus enunciados denotativos. Aunque ambos tipos de análisis, como se puede apreciar, no resultan incompatibles entre sí, e incluso Foucault recomienda su complementariedad, la visión cambia si nos centramos en el tipo de estudio crítico que recomienda también el teórico francés. Desde este enfoque, el análisis implicaría dar cuenta de la modalidad de enunciación en este caso, el discurso del saber técnico, esto es, desde donde dicen lo que expresan los economistas situados dentro de esta matriz dominante. Así se podría señalar que los técnicos del Fondo Monetario Internacional y los integrantes de las fundaciones liberales, al igual que los inversores y calificadoras de riesgo, apoyan la aplicación de las reformas neoliberales como un método para beneficiarse y beneficiar económicamente a los principales centros de poder político y económico, aunque no resulta de nuevo excluyente, tal como lo muestra el sociólogo Pierre Bourdieu en sus trabajos sobre el tema. Otra línea de análisis centrada en mayor medida en las condiciones de enunciación discursiva puede señalar, por su parte, que este tipo de discurso permitía legitimar la aplicación de las reformas del mercado mediante un tipo de saber superior y científico garantizado por la ciencia matemática, un saber objetivo mediante los títulos académicos y la aplicación del conocimiento de las estadísticas. En ese contexto, se pueden analizar también, en la línea de los análisis inaugurados por Lyotard, los mecanismos de exclusión de este tipo de discurso tecnocrático que sostenía que el que se oponía a las 34 reformas de mercado era un antiguo o un atrasado, o que ir en contra de ese tipo de discurso en la década pasada era ser considerado un loco, o al menos alguien que desconoce o no logra comprender la verdadera realidad mundial de modernización e interconexión mundial. Desde la otra perspectiva, podemos analizar también las características que asumen las prácticas y discursos en las instituciones actuales. Así se puede dar cuenta de los nuevos mecanismos de control, vigilancia, tales como la predominancia de las cámaras ocultas en los centros comerciales y supermercados, así como diferentes instituciones que vigilan y controlan de manera constante a los individuos en escuelas o hospitales, prisiones, e incluso mediante la proliferación de cámaras ocultas en las calles. En ese contexto, como lo ha analizado de manera reciente Rod Burgess
en su libro Fragmentación Urbana y Violencia Urbana, se puede estudiar de qué modo en los últimos años de aplicación de las reformas neoliberales se incrementó la utilización de diversas tecnologías de vigilancia y control electrónico de las poblaciones, como los sistemas de televisión de circuitos cerrados en espacios públicos y áreas residenciales, con el supuesto objetivo de combatir la violencia urbana. Se puede señalar en ese sentido el fuerte énfasis en el discurso del orden y a favor del encarcelamiento. En Gran Bretaña, por ejemplo, la población encarcelada se duplicó entre 1993 y 2003, y que deja a un lado las problemáticas socioeconómicas, desigualdad de ingreso, pobreza, precarización laboral y desempleo, esto es, el abandono y la exclusión social generadas por la aplicación de las propias políticas neoliberales, que representan las verdaderas causas en las que debería buscarse el origen y motivación de la gran mayoría de este tipo de conductas indeseables. En este sentido, se puede realizar además un análisis enunciativo del discurso subyacente a esas instituciones. Así se puede observar la fuerza potente que adquiere en la actualidad el discurso en favor de la mano dura en los medios de comunicación y en los principales sectores de poder político. Puede pensarse en este caso la degradación hasta límites insospechables que se realiza de los maleantes, al punto tal de negarles en muchas veces su entidad como seres humanos, llevándoselos al plano de defectos biológicos, cuyo mal no reconocería sus maternos, sino no reconocería su precaria situación económica, social y cultural, es decir, a la ausencia del Estado y los escasos cuidados maternos, sino a cuestiones éticas trasladadas a un orden natural biologicista, con el objeto de otorgarles un principio de legitimidad científica. Son los famosos malos ambrosianos por naturaleza, que no tienen arreglo y solo queda encarcelarlos de por vida, o bien, retomando muchas veces el discurso esencialista y biologicista del totalitarismo nazi, aquellos seres inferiores al ser humano, como vimos en el análisis genealógico de la biopolítica Foucaultiana, deben ser eliminados por completo del seno de la comunidad para que ésta pueda continuar existiendo como tal. Discurso de la pena de muerte a mano dura. Sí, como señala Lyotard en 1992, todo discurso requiere una legitimación científica que otorgue en principio otorga el principio de validez. Un análisis centrado en los mecanismos de legitimación discursiva de estas propuestas disciplinarias puede mostrar en este sentido de qué modo se suelen apelar con insistencia desde las disciplinas científicas a problemas de tipos genéticos o biológicos de los denominados delincuentes, es decir, a problemas netamente personales, en lugar de dar cuenta de los conflictos sociales subyacentes, o como en la actualidad se retorna cada vez en mayor medida a la idea premoderna de encerrar por tiempo indeterminado, reclusión perpetua, a la mayor cantidad
de individuos, reducción de la edad de imputabilidad, o bien de qué modo se insiste desde los núcleos de poder en la eliminación total de los delincuentes, pena de muerte, sin referirse a la necesidad de pensar las múltiples causas, muchas veces reactivas al poder proveniente de arriba, que llevaron a los individuos a ese estado de violencia social. Finalmente, un análisis crítico puede señalar también la funcionalidad que ejerce este tipo de discurso del orden, que en Argentina ha logrado triplicar la población en las cárceles en solo 10 años. En tanto, se centra en la persecución y el encarcelamiento de los sectores marginados, los más perjudicados por los efectos perversos de las políticas neoliberales. De este modo, el Estado, a través del órgano policial, deja de perseguir a los grandes delincuentes, a los poderosos, a los que producen y se benefician con la desigualdad y la inequidad social, que son precisamente los gestores de la producción y reproducción del orden social. Conclusión. En el transcurso de este trabajo nos propusimos analizar los principales lineamientos que consideramos definían el pensamiento político del teórico francés Michel Foucault. Comenzamos indagando en su enfoque crítico acerca del marxismo. Pudimos apreciar en ese sentido que para Foucault, a diferencia de lo que sostiene la teoría inaugurada por Marx, al menos en su versión más ortodoxa, el poder no solo se encuentra concentrado en el Estado y en el trabajo, sino que circula por toda la sociedad. Vimos que el poder no se ejerce solo por la fuerza, sino que, como ya se lo habían notado previamente Gramsci y Althusser, circula por toda la sociedad mediante diversos procedimientos. Así, desde el poder se afirma que el heterosexual es normal, mientras que el homosexual es anormal, o por toda la sociedad mediante diversos procedimientos o técnicas de exclusión, control y normalización discursiva e institucional que permiten disciplinar a la sociedad. Así, desde el poder se afirma que el heterosexual es normal, mientras que el homosexual es anormal. El profesional que tiene un título académico es el que sabe. El obrero es un ignorante. El científico dice la verdad objetiva. El trabajador no logra comprender la realidad. Al mismo tiempo, se apela desde el poder político a diversas técnicas de disciplinamiento que permiten individualizar y normalizar los cuerpos con el objeto de garantizar el funcionamiento del sistema de dominación social. Este tipo de análisis centrado en las microfísicas del poder permite dar cuenta de las relaciones de poder intrínsecas a toda práctica y toda organización, pero además permite conocer de qué modo las microfísicas de poder apelan a la legitimación basada precisamente en el saber. Así, del mismo modo que en la relación maestro-alumno o científico-hombre común existe una evidente asimetría de saber en favor de los primeros, aquellos que saben por qué los que no saben. Esta asimetría
de saber se transmuta a su vez en una crucial asimetría de poder que coadyuva a la generación de diversas formas de ejercicio de disciplinamiento y dominación social. Finalmente, esas asimetrías de poder saber se reproducen en las instituciones. Un ejemplo, una empresa exige a los empleados que registren su hora de entrada y salida, delimita los horarios para comer, etcétera. Y lo mismo ocurre en los hospitales psiquiátricos, las cárceles y las escuelas. En una segunda etapa del trabajo indagamos acerca de las contribuciones teóricas de la obra de Foucault al análisis y comprensión de las nuevas formas de disciplinamiento, control y normalización de las sociedades contemporáneas. Para ello señalamos, a partir de algunos ejemplos extraídos del caso argentino, las características y derivaciones prácticas de su análisis en clave crítica y genealógica. Jesús, según pudimos apreciar, mientras que el primero de los métodos resulta relevante para el análisis de las formas enunciativas que adquieren los discursos y las prácticas de disciplinamiento y exclusión social contemporáneas. El segundo método resulta pertinente para dar cuenta de un análisis diacrónico de los procesos de disciplinamiento, vigilancia y control institucional de los individuos a lo largo de la historia. De estos modos, como lo ha destacado Foucault, el análisis crítico y el genealógico no son nunca separables. No hay, por una parte, las formas de rechazo, de la exclusión, del reagrupamiento o de la atribución, y después, por otra parte, un nivel más profundo, el brote espontáneo de los discursos que inmediatamente antes o después de su manifestación se encuentran sometidos a la selección y al control. Como agrega a continuación, entre las empresas, entre las empresas crítica y la empresa genealógica, la diferencia no es tanto el objeto o de dominio como de punto de ataque, de perspectiva y de delimitación. En el intentar complementarlos en el análisis de dar cuenta tanto de la genealogía que configuró históricamente los discursos y las prácticas institucionales desde el saber poder disciplinario normalizador, como de la crítica a las condiciones de posibilidad y desarrollo de los discursos, de sus formas de enunciación y de las instituciones que garantizan su dominación, disciplinamiento y control social. Final de este ensayo dedicado a Michel Foucault.